Hola, sabios de YouTube, estamos aquí con un nuevo capítulo para el canal El Sabio Juan. Esta vez estamos entrevistando a un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, de octavo semestre. Entonces, espero sea de su gusto. Esta vez estoy entrevistando a... Sebastián Beltrán Arenas, de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Yo, soy, yo soy de Ingeniería de Sistemas y voy en el noveno semestre. Perfecto. ¿Nos podría decir cuáles son las materias más importantes de su carrera? ¿Cuál le ha gustado más? ¿Cuál no tanto? Bueno, aquí en la sede de Medellín de la Universidad Nacional hay un tema que es la Escuela de Matemáticas para las ingenierías, ¿cierto? De la Facultad de Minas. Entonces es como, ahí vemos los cálculos, más que todo, ¿cierto? Entonces los primeros semestres hay demasiadas matemáticas y hay que estar como mentalizado de que así va a ser como la experiencia al principio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos al principio? Cuando uno hace el examen de admisión, está el área como de las matemáticas. Si te fue regular e igual pasaste a la carrera, tienes que como compensarlo, ¿cierto? Y es viendo un curso que se llama Matemáticas Básicas. Cuando terminas Matemáticas Básicas, ahí sí se te despliega el resto de las materias de la escuela, que entre ellas encontramos cálculo 1, que sería cálculo diferencial, cálculo 2, que sería cálculo integral, y más que todo, casi todas las ingenierías vemos esas dos, esas dos materias, ¿cierto? Ya después, depende mucho de las ingenierías, pero en mi caso yo tuve que ver ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Como obligatoria, y también álgebra lineal. Luego se desbloquean como unas optativas. En mi caso yo elegí matemáticas discretas, estadística 2, estadística 3 y, y, y cálculo en varias variables, ¿cierto? Entonces siempre es extenso, siempre hay muchas matemáticas, sobre todo al principio, entonces eh, es como, todo eso lo prepara uno como para aprender a resolver ejercicios, que en realidad, por ejemplo, cuando uno hace todo el tema este de programación competitiva, le puede ayudar, eso sí es cierto. Pero aunque te vaya mal en las cosas de matemáticas, no quiere decir que te vaya a ir mal en la carrera de por sí, ¿cierto? Es más que todo un filtro que tiene la universidad. Pero sí es posible que te vaya regular en la escuela e igual te vaya bien en el resto de la carrera, pues. Otra cosa, bueno, luego cuando uno termina la escuela de matemáticas, o bueno, mientras uno lo está viendo, uno puede ir viendo materias de la carrera. Entonces, en las materias de la carrera, al principio están fundamentos de programación. En fundamentos de programación, uno aprende lo básico, que es normalmente con Python. Entonces, lo básico, el condicionales, ciclos, variables, funciones, todo lo básico de programación se ve en ese curso. Ya luego se abren más materias donde podemos encontrar, por ejemplo, bases de datos, mmm, programación orientada a objetos, mmm, estructura de datos. Todas esas son esenciales, todas las que te nombré son esenciales para la formación de uno como ingeniero de informática, ¿cierto? Y pues de sistemas. Mm, ya después, como antes había dicho, abre como más materias de cuando uno ve esas principales. Y sobre todo, pues ya tocaría uno mirar el pensum bien, ¿cierto? Pero esas son como las más principales. Ya luego en las otras
Bueno, y también la carrera tiene como un enfoque también de sistemas. Entonces uno ve como, por ejemplo, mmm, ingeniería, no mentiras, es simulación de sistemas y investigación de operaciones. Y eso tiene que ver mucho con sistemas, ¿cierto? Entonces como una rama que también hay en la carrera, y también en la carrera hay otra rama que es ingeniería de software. Entonces ahí uno ve ingeniería de software, requisitos y calidad de software. Entonces, bueno, ya hablando como ya, esas son en general que todas las materias principales de la carrera, ¿cierto? En mi experiencia, la que más me ha gustado ha sido todo lo que tiene que ver con programación. Entonces, en esta parte encontramos, por ejemplo, la estructura de datos, programación orientada a objetos, también por ahí se encuentra lo de las bases de datos. Y para mí, en lo personal, ha sido como lo que más me ha gustado. Y encima yo también trabajo de desarrollador web. Entonces, sí he sentido que esas materias han apoyado mucho en lo que yo sé ahora actualmente y que es muy necesario en mi trabajo. Si me preguntas cuál es la que menos me ha gustado, podría decir que es requisitos, que es la materia más difícil actualmente a 2022 de la carrera, y yo creo que todo el mundo que estemos viendo ingeniería de sistemas y que haya visto esa materia puede como decir lo mismo. Es muy extensa, se les digo pues desde ya al que quiera, si todavía está el mismo profesor, que es Carlos Mario Zapata, la materia es muy pesada, pero lo bueno es que al final, si ya superaste esa materia, ya el resto te parece relativamente fácil, la verdad. Vale, muchísimas gracias por contar su experiencia de las materias de con más agrado y las con no tanto. Y yéndonos y enfocándonos en esa experiencia, ¿qué tal son los otros aspectos de la Universidad Nacional sede de Medellín? ¿Cómo fue esa virtualidad y cómo es este proceso de otra vez de reactivación? Bueno, con la virtualidad, en lo personal, porque ya esto es como una visión personal, hubo como, se disminuyó el nivel al que se está acostumbrado en la universidad cuando es presencial. Y hubo un choque muy fuerte, mucha gente perdió sobre todo cálculo integral, pasaron diferencial y en integral se estrellaron. Fue pues pasaron muy poquitos, la verdad, el primer examen. Y entonces eso evidenció, a mi parecer, pues, porque yo tampoco tengo la verdad absoluta de que el semestre anterior no fueron tan exigentes en virtualidad como lo son normalmente, que de verdad la escuela de matemáticas uno tiene que estudiar para el parcial normalmente 2 semanas antes, si uno está juicioso, ¿cierto? No es para uno dejarlo el día anterior, porque siempre normalmente hacen, bueno, en mi época, porque ya no sé cómo harán, pero en mi época son 3 exámenes, normalmente todas las de matemáticas. Y entonces en esos 3 exámenes, pues uno mira toda la materia. Entonces siempre hay mucha cosa que estudiar, no es tan fácil, sobre todo si a la gente no se le facilita las matemáticas, tienen que estudiarlo bien. Y con respecto a cosas de sistemas, la virtualidad sí le fue bien, pues yo he hablado con mis compañeros y a todos les pareció como muy parecido todo a lo que uno ve en presencial. Lo único que pues uno no habla con los compañeros eh, pues frente a frente, pero igual el resto de la calidad académica muy parecida, la verdad. Vale, perfecto. Bueno, ¿nos podría hablar un poco desde su percepción qué es ser ingeniero de sistemas para usted? Bueno, desde mi percepción, cuando uno en teoría uno se gradúa, uno debería tener como la capacidad de encontrar las soluciones como ingeniero, de que de ahí viene la palabra de ingenio. En teoría uno debería tener esa capacidad de razonamiento y por eso está todo el tema de las matemáticas, que es como ejercicios para la mente, ¿cierto? Para mí entonces un ingeniero de sistemas debería ser todo aquel que o bueno, cuando uno se gradúa, uno debería estar en capacidad de poder resolver todos los problemas pues los problemas que se asocian a ese área. Por ejemplo, en mi caso que yo soy de desarrollo web, entonces sería como plantear las mejores soluciones que sean más eficientes, no traigan como errores
o riesgos muy grandes a donde trabajo y esa sería como mi definición. Vale, perfecto. ¿Nos podría hablar entonces si la persona decide por esta carrera, cómo fue el proceso de admisión para la ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional C de Medellín? Listo. Bueno, en la nacional está el tema de que uno tiene que hacer un examen, ¿cierto? El examen de admisión. Uno compra un PINC, creo que es un mes antes o un mes y medio antes, y uno compra el PINC y con eso ya tiene como la capacidad de hacer el examen. El examen siempre es exigente, pues es como tipo ICFES, pero en la parte de matemáticas es bastante elevado a comparación del ICFES, ¿cierto? Entonces, para cualquiera que quiera aplicar, tiene que estudiar, sobre todo la parte de matemáticas, debería estudiar bastante lo que uno ve en 11 y en décimo, que es como todo el tema de cálculo diferencial. Debería como empezar por ahí, o también trigonometría. También va, en el examen ahí vas, en mi tiempo era así, ¿cierto? Pero sí, definitivamente la parte de matemáticas está un poquito más elevado que las demás áreas. Listo, luego cuando uno hace el examen, posteriormente uno saca el puntaje, ¿cierto? Y con ese puntaje, en teoría, usted elige, usted pone dos opciones. Entonces, digamos, en mi caso, uno pone entonces ingeniería de sistemas y de segunda opción uno pone, por ejemplo, yo no sé, ingeniería eléctrica, por decir algo. Entonces, si no pasaste a la primera, te queda la opción de hacer la segunda. Hay algo que hacen muchos estudiantes que es, como las ingenierías al principio son tan similares por el componente de matemáticas, lo que hace mucha gente es, entra igualmente a la segunda opción y a lo largo de los semestres tiene que intentar tener buen promedio para poder cambiarse de carrera, ¿cierto? Bueno, y también que haya tenido un puntaje pues decente, ¿cierto? Pues porque si tiene el puntaje de admisión muy bajito, es muy difícil cambiarse, tiene que hacer otra vez el examen. Entonces, si no pasaste a la carrera que querías por muy poquito, sí aconsejaría a la gente que metiera la segunda opción, intentara subir bastante el promedio y luego se cambiará de carrera. Y obviamente mientras mira la segunda opción, pues ve las materias de matemáticas y así no se atrasa. Entonces esa sería mi recomendación. Vale, perfecto. Hablando ya desde el campo laboral de la carrera, ¿cuál es la reflexión que usted tiene de la carrera en Colombia? Bueno, de la carrera yo he visto mucha oferta, hay mucha oferta, sobre todo, y aún así, aunque usted no se haya graduado, que por ejemplo yo no me he graduado y he conseguido afortunadamente trabajo. Y así como yo, mucha gente, muchos compañeros míos no se han graduado y ya tienen trabajo. Entonces por ahí vamos bien. Creo que sí es muy cierto que las empresas, como no se han graduado, tienen una excusa, algunas, sobre todo las más conservadoras, tienen una excusa para no pagarle a uno tanto como cuando uno es ingeniero, ¿cierto? Pero cuando son empresas extranjeras, a ellos hay algunas que no les importa, ¿cierto? Pero las más conservadoras sí les importa el título para no pagarle tanto a uno, ¿cierto? Entonces, por ahí vería la reflexión, hay bastante oferta, sobre todo en el área de programación, de desarrollo web. Así, pues, puede que yo también esté sesgado desde mi parte, pero yo veo bastante oferta, la verdad. Creo que es muy competitivo y pues hay que prepararse bien para las entrevistas, la hoja de vida, hacer una buena hoja de vida, todo el tema que pidan de requerimientos, pues cumplirlo, ¿cierto? Que si piden, por ejemplo, una tecnología, uno estudiarla, decir, pues, sí, decir que uno va a aprender, que quiere aprender bastante, que eso es importante. Vale, perfecto. Y por último, si los espectadores de este video tienen más preguntas acerca de la carrera o de alguna, como usted decía, una buena hoja de vida, todos esos tips que usted ya ¿Mm? conoce por su experiencia, ¿cómo Sí. se podrían comunicar con usted?
Bueno, conmigo se podrían comunicar por el correo, sobre todo el de la Universidad Nacional, que entonces sería sbeltran@unal.edu.co. Y cualquier duda me comentan, pues uno hace todo esto porque a uno le hubiese gustado tener como esa ayuda o esa orientación y entonces con todo el gusto se les colabora. Muchas gracias por permitir la entrevista. Todos los enlaces de interés estarán como siempre abajo en la descripción. No te olvides comentar qué carrera quieres que aparezca y tienes interés, o si conoces o eres una persona que quisieras participar en este megaproyecto de orientar vocacionalmente a Colombia, te lo agradecería y coméntalo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.